Gracias porque tú eres santo. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Padre Celestial, a esta hora de la noche, Señor, glorificamos tu santo nombre, Padre, y te damos gracias porque nos permites solamente por tu misericordia, Señor, venir a este lugar. Que tu palabra, Señor, este día pueda ser impartida, Señor, que no sea el predicador, sino que tu palabra y tu Espíritu Santo el que ministre nuestras vidas, Señor. Que tú nos prediques a mi vida y a la vida de todos mis hermanos, Señor. Y que tu palabra, Padre, no regrese vacía, sino que prospere y fructifique en el corazón de todos aquellos que quieren y tienen deseos, Señor, de servirte, adorarte, glorificarte en espíritu y en verdad, Dios. Ayúdame, oh Dios, dame un poquito de tu unción, mi Dios, y ayúdame a llevar este mensaje. Y a esta hora, mi Dios, atamos todo espíritu contrario que se oponga a la predicación de tu palabra, Señor. Lo atamos, lo arrojamos, lo echamos fuera de este lugar, Señor. Que tu nombre sea glorificado ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Saben, esta noche vamos a estudiar unos versículos del libro de los Hechos. Vamos a utilizar como texto base Hechos, capítulo 8, versículo del 9 al 13. Y esta es una historia, hermanos, que día a día, permanentemente está en mi cabeza, porque refleja mucho de lo que nosotros somos. Esta historia se llama es la historia de un hombre, de un mago llamado Simón. Muchas veces, hermanos, nosotros encontramos en la palabra de Dios cosas que nos hablan y cosas que nos identifican por algún motivo u otro. La palabra de Dios vuelve y vuelve y vuelve una y otra vez. Y tiene un propósito. La palabra de Dios fue escrita con propósitos y tiene verdades que muchas veces nosotros estamos en esas verdades de Dios. Y tenemos que aprender a identificar y saber qué es lo que Dios nos quiere hablar a nosotros mismos. Por lo que esta historia, pues, en alguna ocasión, ya creo que la he predicado sobre ella, pero siempre encuentro cosas nuevas. Y se trata, pues, de este mago Simón. Solo como un breve repaso, hermanos. En el capítulo 6 del libro de los Hechos, se habla de la elección de los diáconos. Felipe fue uno de esos diáconos que fue elegido para ayudar a los apóstoles a que se dedicaran única y exclusivamente a predicar la palabra de Dios. En el capítulo 7 del libro de los Hechos, nos habla de la defensa y de la muerte de Esteban.
Esteban era uno de los diáconos que fue lapidado por predicar la palabra de Dios. El capítulo 8 nos habla de que Saulo, en esos días así se llamaba Pablo, Saulo, perseguía a la iglesia. Y esto es lo interesante de que Saulo, creyendo defender a Dios, creyendo servirle a Dios, perseguía al pueblo de Dios, porque estaba lleno de religiosidad. La religiosidad, hermanos, es algo que aniquila, que mata el alma de las personas, porque la religión es un invento humano. Queremos aprender de la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos alimente lo que está aquí en la Biblia. Y que sea el Espíritu de Dios el que nos fortifique, que nos fortalezca, que nos llene para poder entender todas y cada una de estas palabras que aquí están. Aquí no hay historias en vano, todas hablan de verdades que el pueblo de Dios pasa por ellas. Así que vamos a leer a partir del versículo 9, capítulo 8, versículo 9, en delante, y así dice la palabra del Señor. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Vamos a dejarlo aquí temporalmente. Esta es una historia real. Esta es una historia real, hermanos, que ocurrió en tiempos en que la iglesia comenzaba a ser perseguida. Si solamente haciendo un poquito de historia, habla de los samaritanos. Los samaritanos era un pueblo que era el pueblo del norte. Cuando Israel se dividió en el reino del norte y en el reino del sur. El reino del norte era Samaria. 10 tribus componían el reino del norte y 2 tribus componían el reino del sur, Judea y los benjaminitas. 2 naciones, 2 pueblos constituían ese reino, y el reino del norte eran 10 naciones. Sin embargo, había en esta época un desprecio hacia los samaritanos, tremendo desprecio a los samaritanos. ¿Por qué? Porque los samaritanos se habían mezclado racialmente con otras naciones. Cuando ellos fueron llevados al cautiverio por el imperio asirio, ellos fueron deportados y llevados como esclavos. Y el imperio asirio mandó y trasplantó en Samaria otros pueblos diferentes, que llevaron sus costumbres, que llevaban su idolatría, que llevaban toda su religiosidad, que adoraban dioses extraños, que no adoraban al Dios único y verdadero, que es Jehová de los ejércitos. Cuando el pueblo de Israel volvió de la cautividad y llegaron a Samaria, se mezclaron con ellos y adoptaron un montón de sus costumbres. Hicieron una cosa que se llama sincretismo, o sea, adoptaron costumbres paganas y costumbres no cristianas, sino que de acuerdo a la ley de Moisés, las mezclaron y siguieron adorando dioses y hacían una cantidad de cosas. Y eso hacía que el pueblo, que Judea, que era el reino del sur, despreciara a los samaritanos, no solamente por su impureza racial, por decirlo así, sino por sus costumbres también. Pero aquí en el mismo libro de los Hechos, cuando en el capítulo 1 y el versículo 8, hay una declaración preciosa, que es una gran comisión dada por Dios, por Jesús, a los discípulos, y les dice, ¿verdad? En el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Cuando hablamos de Jerusalén y de Judea y de Samaria, ahí estamos hablando de la unificación del pueblo de Dios. Porque aunque los samaritanos eran despreciados, tenían un plan en ese momento dentro del plan de Dios que se iba a cumplir. Judea y Samaria iban a volver a ser una sola nación, porque ese era el pueblo que Dios había escogido para llevar bendiciones a las naciones. El resto de la tierra, hermanos, somos nosotros. Somos los gentiles que alcanzamos la bendición a través de ellos. O sea, aquí había una promesa que decía Jerusalén, que era la capital, y habrá una nueva Jerusalén en los planes de Dios cuando Él venga nuevamente. Judea, que era la nación que preservó el nombre de Dios. Samaria, una nación alejada de Dios y que Dios la había castigado precisamente. Fue la cautividad porque abandonaron a Dios y se dedicaron a la adoración de otros dioses. Sin embargo, aquí nos habla nuevamente de la unificación del pueblo de Dios. Y no solamente eso, sino hasta los confines de la tierra, hasta lo último en la tierra. Ya no somos lo último en la tierra, hay otras naciones donde el evangelio no ha llegado, pero somos el árbol silvestre de olivo plantado en el árbol de olivo de Israel. Nosotros somos lo último en la tierra, somos los gentiles, y Dios lleva bendición, y eso fue lo que lo mandó Jesús, ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. La iglesia es una sola. Ahora, les decía que en el capítulo 6 nos habla de, así en términos generales, ¿verdad?, de la elección de los diáconos, que fueron ayudantes, por decirlo así, de los discípulos. Para que los discípulos se dedicaran a predicar la palabra de Dios, ellos atendían a las viudas y a los huérfanos, y le habían quitado esa carga a los discípulos para que ellos pudieran hacer su trabajo. En el capítulo 7 nos habla de la muerte de Esteban también, que él fue uno de los diáconos. En el capítulo 8 nos habla de la persecución de la iglesia. Quiere decir de que después de la muerte de Esteban se desató una persecución tremenda y tuvieron que salir por fuerza hacia Samaria. Allí fue Felipe a predicar la palabra de Dios. O sea que las palabras de Dios y las palabras de Jesús estaban cumpliendo una visión profética que se cumplió primero en Samaria. Samaria tenía un importante rol que jugar dentro de la bendición que tiene Dios hacia todas las naciones. Ahora, aquí es donde encontramos a este mago Simón en Samaria. La Biblia no nos habla mucho, de seguro que cuando el doctor Lucas escribe esto, él tenía mucho más datos de Simón. Pero sí hay algo en otros escritos, que no son los escritos que están en la Biblia, sino que son libros históricos, como los escritos de Josefo. Hay un libro que fue escrito, dicen que fue escrito por Pedro, yo no lo sé, no lo he leído, hay un libro que se llama Hechos de Pedro, en donde nos habla un poco más de quién era Simón. La palabra Simón, hermano, no está allí, incluso pienso yo que todo lo que en la Biblia está inmortalizado por un motivo, para darnos una lección. Hay una palabra que se ocupa, o que se ocupó en la Edad Media, que se llama, un poquito antes de la Edad Media, que se llama simonía. Viene de la palabra Simón, que es el comprar favores religiosos. Eso es lo que él quería hacer, comprar favores religiosos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esa palabra, simonía, fue dedicada a este personaje porque él quiso comprar favores religiosos también. Y ha quedado escrito y ha quedado para que nosotros aprendamos algo de eso. Simón era un mago. La palabra mago que la Biblia utiliza para referirse a Simón es la misma palabra que se ocupa para referirse a los sabios que fueron a adorar al Señor Jesús cuando las estrellas los vio, que iban a nacer. Es la misma palabra, mago. Pero también la palabra mago significa el uso de artes y maleficios detrás de cuales están espíritus inmundos, que es la brujería y la hechicería
que es condenada por Dios. Aquí nos habla de que este Simón había engañado a la gente de Samaria. Él estuvo allí o estaba allí mucho antes de que Felipe llegara, pero había engañado a la gente de Samaria con sus cosas y los había sorprendido y decían que era el gran poder de Dios. Porque, como les digo, allí había mucho sincretismo religioso y a todas las cosas sobrenaturales que se podrían ver. Creían que era Dios el autor de todo esto. Pero han habido cosas sobrenaturales aquí en la Biblia que no provienen de Dios, porque el maligno también ha hecho cosas sobrenaturales. Lo que no es de Dios, no es de Dios. Y el hecho de que este personaje que está aquí en la Biblia se autollamaba grande, era porque engañaba a las personas y a lo mejor tenía una buena forma de vivir. Hoy en día, hermanos, ocurre eso mucho en las iglesias también. Siempre hay iglesias por ahí donde se ha perdido la perspectiva de la palabra de Dios y miran al hombre que predica. Y ese hombre que predica se aprovecha de la gente que llega allí, porque no le predica a Dios, sino que se predica para su propio beneficio. Simón hacía lo mismo, quería beneficiarse de eso. Y cuando nos habla aquí, ¿verdad? Dice, y vamos a ver 3 palabras bien importantes. Dice aquí que esta gente que antes seguía a Simón, cuando oyeron hablar a Felipe y vieron las maravillas que hacía, lo siguieron y se convirtieron. Dice en el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Estos eran, por decirlo así, los clientes de Simón, porque ellos miraban verdaderas maravillas que hacía Felipe, pero no era Felipe, sino que el Espíritu Santo que estaba en él. Es el Espíritu Santo y es Dios el que hace las maravillas. No son las personas solamente son vasos de barro que Dios utiliza para glorificar su nombre. No son las personas. Por eso es que usted cuando viene a la iglesia no mira a las personas, sino que mire lo que la palabra de Dios le dice, hermano. Ahora, dice que también en el versículo 13, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales grandes y milagrosas que se hacían estaba atónito. Dice, mire, aquí hay 3 palabras bien importantes. Dice que Simón creyó. Dice que Simón se bautizó. Y dice que Simón estaba siempre, o sea, permaneció. Que, hermanos, nosotros hemos creído, nos hemos bautizado y permanecemos. Eso hizo Simón. Pero también nosotros lo hemos hecho. ¿Cuál es la diferencia, hermano, entre lo que hizo Simón y lo que nosotros hacemos? Hay diferencia, hermano. Porque la palabra creer en la Biblia, o lo que en muchos versículos se utiliza, el griego es pistis o pisteo, creer, y eso incluye tener un poco de fe. Bautizarse, ustedes ya saben, es baptizo, que es sumergirse en agua. O sea, eso es un mandamiento, es obediencia al Señor. Y congregarse es permanecer dentro de los hermanos, dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Tenemos que congregarnos, ¿por qué? Porque es en la unión de la iglesia en donde nosotros recibimos bendición, hermanos. Es en la unión de la iglesia donde nosotros recibimos bendición. Todo esto lo hacía Simón, pero él creyó. Pero también dice la Escritura que los demonios creen y tiemblan. Increíble, ¿verdad? También los demonios creen y tiemblan. Simón creyó. Y también nosotros, hermanos. Dice la Escritura que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Es la misma palabra. Nosotros creemos para tener vida eterna en el Señor. Nosotros creemos que Dios es Dios. Y creemos también de que sin Dios nada podemos hacer. Pero es la misma palabra. O sea,
bautizar es la misma palabra y permanecer es la misma palabra. Todo lo hizo Felipe, igual que nosotros lo hacemos. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿A dónde está la diferencia? La diferencia está, hermanos, y eso lo leemos en la respuesta que está un poquito más adelante. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían manos y recibían el Espíritu Santo. Y sigue en el 18. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. O sea que Simón estaba ahí presente, pero no recibió el Espíritu Santo. Él vio que los otros lo recibían, porque había manifestaciones poderosas de Dios en el derramamiento del Espíritu Santo. Esto se conoce también como el Pentecostés samaritano, porque esto fue el principio en Samaria. Hay otros áreas aquí en Hechos que nos describen derramamiento del Espíritu Santo, pero aquí el Simón estaba ya a la par de los otros discípulos o de los otros que recibieron el Espíritu Santo, pero él no lo recibió. Fíjense que hay algo que me llama la atención en los primeros versículos que leí, porque él dice que creyó, que fue bautizado y que permaneció con ellos. Pero no dice que se arrepintió. Y el arrepentimiento es un prerequisito para creer en Dios. Pero el arrepentimiento viene de una palabra griega que hace otros días que se llama metonía, que significa un cambio de dirección total. Si usted va caminando para el sur, va a comenzar a caminar para el norte. O sea, el cambio de la vida de una persona debe ser tan radical que si no hay esos cambios radicales, hermano, yo realmente dudo que tengamos y que seamos receptores del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo cuando viene a su vida cambia vidas. Jesús cambia vidas, la palabra de Dios cambia vidas, la palabra de Dios es una espada que penetra, hermano, y cambia vidas, no regresa vacía, sino que funciona en cada uno de nosotros, si queremos y tenemos el deseo de cambiar. Pero si no tenemos el deseo de cambiar y tenemos el deseo de jugar, podemos ser como el mago Simón, que venimos a la iglesia, ¿verdad?, que nos bautizamos y que nos impresionan las maravillas del Señor. Porque en la iglesia de Jesucristo hay maravillas día a día, hermanos. Hay milagros todos los días. No lo sabemos, pero hay milagros todos los días. ¿Por qué? Porque es la forma en que Dios se glorifica en la iglesia. Hoy en estos días se habla mucho del remanente de la iglesia. Antes no se hablaba mucho del remanente de la iglesia, sino que la iglesia se hablaba de la iglesia así en general, pero hay un remanente fiel y verdadero que Dios lo está cuidando. Es el deseo de mi corazón de que ustedes sean parte de ese remanente, hermanos. Y para ser parte de ese remanente significa que nuestra conversión tiene que haber sido verdadera. Y para hacer una conversión verdadera tenemos que tener nosotros mismos frutos. Porque la gente, usted, hermano, no lo va a conocer por que hable lenguas, no. Lo va a conocer por los frutos del Espíritu que Dios pone en usted. Lo va a conocer porque le va a dar paz, porque le va a dar gozo, porque le va a dar paciencia, benignidad. Lo va a llenar porque eso es lo que la gente mira. Eso es lo que lo hace diferente a usted. Esa es su carta de presentación de que Dios y la palabra están haciendo efecto en su vida. Y miren que esto no es una cosa sencilla, es una cosa bien difícil. Porque una de las cosas, en mi caso personal, la paciencia, hermanos, es lo que menos tengo. Eso es lo que menos tengo, yo lo reconozco, no me da pena decirlo, porque yo sé que Dios está trabajando conmigo y que Dios me tiene bien socado también, hermanos. No crean que es así nomás. No crean que la palabra de Dios está de puro gusto, no. Dios tiene sus maneras de retorcerle el brazo a las personas. Hasta que dice, así es como te quiero, así es como deseo que camines, así es como yo deseo que tu vida se desarrolle, así es como yo deseo que me sirvas. Y nos ayuda, y nos enseña a través del Espíritu Santo de Dios,
que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que la palabra nos enseña. Si el Espíritu Santo no nos convence, hermanos, es porque realmente tenemos un corazón tan endurecido, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo está trabajando permanentemente en la vida de cada uno de nosotros. No es por ratitos, no. Cuando venimos a los pies de Cristo, somos sellados. Si venimos con convicción, somos sellados. O sea, Dios nos pone un poquito de su amor y la semilla del Espíritu Santo para que el fruto comience, para que los frutos comiencen a generarse. Y esos frutos son el amor, la paciencia, la dignidad, el dominio propio, la templanza. Una cantidad de cualidades que es lo que la gente, es su carta de presentación. Ahora, aquí en este libro, hermano, en el libro de los Hechos, cuando habla de ¿cómo se llama? De Simón, dice que él le ofreció dinero a Pedro y a Juan para que le diera el Espíritu Santo. Hermano, ¿y cómo vamos a ofrecer dinero por algo que no era ni de Pedro ni de Juan, sino que era del Espíritu de Dios? Y de ahí sale la palabra simonía, el querer comprar favores religiosos. Eso se ocupó mucho. De eso hubo mucho en la iglesia tradicional. Compraban la salvación, pues. La compraban con las famosas indulgencias. Los que tenían dinero pagaban dinero. Te pagaban a la iglesia por las indulgencias, y las indulgencias eran misas y rezos para la salvación de las almas de aquellas personas que pagaban. El que no pagaba no era salvo. Vendían la salvación. Las indulgencias. Eso es simonía. Ese es simonismo. Comprar favores religiosos. Porque el que tenía dinero a lo mejor era un pícaro, una persona mala, pero compraba la salvación. Y quien estaba a cargo se la vendía. Y era una transacción comercial. Eso se acabó. Eso no es así. Porque la salvación es por gracia, hermanos. Por la gracia de Dios. Así nos habla eso en el libro de Efesios, ¿verdad? Pero volviendo nuevamente a donde estamos. Dice que Simón le ofreció dinero para tener el Espíritu Santo. Pero si solo nos recordamos un poquito que él era mago, él estaba, diría yo, excitado o emocionado por el poder que a través de Felipe fluía. Y él tenía una clientela a quien quería impresionar. O sea que a lo mejor se quería favorecer también del poder de Dios. Y Pedro le dice acá: tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. El problema de Simón era el corazón, hermanos. Tu corazón no es recto delante de Dios. Dice la Escritura en el Proverbio 23, versículo 26, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Cuando le damos el corazón a Dios, hermanos, vamos a ver nuestra vida va a ser diferente. Porque en el libro de Jeremías dice que el corazón es traicionero, ¿verdad? Que el corazón es traicionero. O sea, acuérdense de una cosa, que el corazón es el centro de nuestros sentimientos, de nuestra voluntad y de nuestras emociones. Allí no está acá, está aquí. Y que cuando nosotros tenemos un corazón torcido, hermanos, necesitamos del poder de Dios para que lo enderece. Simón tenía el corazón torcido y quería comprar los favores de Dios. Pero la Biblia nos enseña que es Dios quien escudriña los corazones y Él mira todos y cada una de las cosas que nosotros pensamos. Nosotros no le decimos nada a Dios, Él ya lo sabe. Pero nuestro corazón, hermano, debemos cuidarlo, porque ahí estamos, es un punto débil, es nuestro talón de Aquiles delante de Dios. Podemos fallar. Acuérdense, hermanos, que las emociones, que son las partes de los sentidos, ¿verdad?, nos pueden engañar. Que nuestro intelecto nos puede engañar y conducirnos a diferentes cosas. Hay personas que miran la Biblia, pero desde un punto de vista intelectual,
creen en Dios. Porque ustedes, hermanos, miran o le preguntan a cualquier persona aquí, incluso los musulmanes creen en Dios. Y hay personas que sí creen en Dios y yo creo en Dios, pero viven como que si no creyeran en Dios, no le tienen temor a Dios. ¿Por qué razón? Porque les han predicado el evangelio de una manera tal que lo han minimizado y es un evangelio light. Hoy en día hay todo tipo de evangelios, hermano. Hay evangelios light, bastante light y muy light. O sea, evangelio que ya no quieren hablar de pecado, ya no quieren hablar de arrepentimiento, sino que solo hablan de prosperidad. Solo hablan de que Dios te va a bendecir. Solo hablan de que que no te preocupes porque la misericordia de Dios es grande y la misericordia de Dios cubre todo pecado. Y hablan de una manera que la gente vive su vida como que creyendo en Dios, pero no haciendo lo que Dios quiere que hagamos, sino que hacen lo que les da la gana, hermanos, y allí no hay bendición. La bendición es cuando usted se mantiene bajo las alas del Altísimo, hermano, y bajo la sombra del Omnipotente. Allí hay bendición y allí hay vida eterna. Pero corazón, hermano, es engañoso. Y muchas veces somos guiados nosotros por emociones que no nos conducen a nada bien. Por eso que el profeta Jeremías dice que el corazón es engañoso y que debemos de cuidar nuestro corazón. Porque dice, de él emana la vida también, ¿verdad? Pero la vida en el Señor. Nuestra vida, hermano, depende de qué tan comprometidos queremos estar con Dios. Porque para ser remanente del pueblo de Dios necesitamos tener un compromiso con Dios. Creer no con la cabeza, sino que con el corazón. Poner nuestra voluntad, nuestros sentimientos y nuestro corazón en las manos de Dios. Miren, decirlo es bien fácil. Llevarlo adelante, esa es la tarea difícil que todos los cristianos tienen. Pero sí podemos hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, por nuestras carnes, por nuestros medios, no lo podemos hacer, pero lo podemos hacer por medio del Espíritu de Dios que nos fortalece. Porque la sangre de Cristo nos cubre, porque no debemos de decir que en Cristo somos más que vencedores solo por decirlo, sino que porque es una verdad. Lo que la Biblia dice es verdad. Y somos más que vencedores porque la Biblia dice que es verdad. Y somos vencedores porque estamos comprometidos con Dios y porque buscamos la verdad en Dios. Y buscamos la verdad en Dios cuando leemos sus escrituras y conocemos quién es Él. Hoy día en la tarde estaba yo en mi casa y estaba meditando. Decía, voy a tratar de descansar porque vine como a las 12 de forma muy rayo. Y dije, voy a descansar un rato. Y en mi sueño, hermanos, dije, yo quisiera que la iglesia orara sin cesar. Yo quisiera que la iglesia orara sin cesar. Porque cuando se ora sin cesar, hermanos, yo estoy seguro que Dios va a derramar su fuego en esta iglesia. Y Dios va a glorificar esta iglesia para su nombre. ¿Por qué razón? Porque nosotros que ahorita somos una etnia, podemos traer bendición y podemos traer avivamiento a este país. Antes fue al revés. El evangelio era del norte hacia el sur, ¿verdad? Ahora es del sur hacia el norte, hermanos. ¿Por qué? Porque solo nosotros sabemos que el Cristo de la gloria vive y solo nosotros sabemos las circunstancias en que hemos venido. Y solo nosotros sabemos la necesidad que realmente tenemos de Dios. Esa necesidad que tenemos de Dios no es dinero, hermanos. Dios da bendiciones por todos lados. Yo conozco hermanitos allá en mi país que nunca han dejado de comer, hermano. Nunca han dejado de comer. Nunca han dejado de vestirse. Y siempre están en la iglesia. Y tienen dificultades para poder trasladarse, caminan, pero buscan a Dios y tienen un gozo que nosotros no tenemos, porque todo el tiempo andan gozosos, todo el tiempo andan bajo la cobertura de Dios, todo el tiempo Dios les está proveyendo, todo el tiempo están contentos,
todo el tiempo están tranquilos. Y esa paz de Dios, hermano, que dice que sobrepasa todo entendimiento humano, es que realmente sobrepasa todo entendimiento humano. No lo podemos entender, porque es de Dios. Es de Dios. Y solamente se refleja en aquellas personas que vienen a los pies de Cristo en espíritu y adoran a Cristo y a Dios en espíritu y en verdad. Yo nunca he visto tanto gozo en las gentes pobrecitas de mi país. Yo nunca lo he visto aquí. Pero esa gentecita, hermano, y eso lo digo con mucho respeto, tiene más gozo que lo que nosotros podamos imaginarnos. Les falta todo lo material, pero están llenos del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Y eso es lo que nosotros quisiéramos tener acá, que el Espíritu Santo de Dios nos llenara y que pudiéramos decir, vamos a hacer la diferencia en esta ciudad y vamos a hacer la diferencia porque el Espíritu de Dios nos va a guiar hacia nuevos derroteros para que la gente y esta ciudad miren de que la palabra de Dios es real, que Dios es real y que hay bendición a través de ella y que nos volvamos de donde estamos y que rectifiquemos nuestros caminos, porque cuando hagamos eso, entonces la iglesia va a estar cumpliendo su verdadero propósito y de predicar la palabra Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Estos son los confines de la tierra, hermanos. Y nosotros estamos en los confines de la tierra y la palabra ha llegado. Gloria a Dios por ello, hermanos. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios porque siempre nos bendice. Dice la Escritura, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién se sentará a su lado? El limpio de corazón, el de manos limpias y el puro de corazón. Dios quiere el corazón de cada uno de nosotros, pero lo quiere amarrar de veras, hermano. Y miren, una de las cosas, como Dios nos amarra, y yo siempre he dicho que es la caña de pescar del Señor, ¿verdad? Es que nos hace pasar por cosas, hermanos, que no quisiéramos pasar. Y nos hace ver hacia arriba. Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto. Nos hace ver hacia arriba, porque no podemos depender de nadie más que de Dios. Y todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros hacemos es por la pura misericordia de Dios, hermano. Nosotros no tenemos nada. Él es el dueño del oro y de la plata. Y la reparte como a Él le da su regalada gana, hermano. Simple y sencillamente. A unos les da más, a otros les da menos. Pero Él reparte. Y quizás a nosotros nos da menos, ¿verdad? Pero nos tiene afianzados. Porque tenemos que buscarlo a Él. Y ¿saben? Buscar a Dios no es ninguna vergüenza, hermano. Es lo más lindo y es lo mejor que un ser humano puede hacer. Buscar a Dios en verdad. No podemos buscar a Dios a medias. Y yo cuando yo leo estos versículos acá, hermano, y veo mucho parte de la iglesia de Dios, o bueno, de las que se llaman iglesia, ¿verdad? Actuando de esta manera. Creen, se bautizan y llegan a la iglesia, pero salen igual que como entraron. Porque creen que la ceremonia, creen que la presencia en la iglesia les va a dar salvación. No es así. Eso es lo que la palabra, eso no lo dice Dios, no dice su palabra. La salvación es por gracia y Dios mantiene ese remanente fiel, lo tiene amarrado y ese es el remanente que Dios va a preservar hasta que Cristo venga. Así como preservó en los tiempos de Elías, ¿verdad? Que decía, no, Señor, mira, fíjate que me quieren matar y yo soy el único. No, yo tengo un remanente, tengo 7,000 guardados allí. ¿Me entiendes? Ahí tengo 7,000 guardaditos, fieles. Así es Dios. Tenemos que buscar, hermanos, y permanecer en la iglesia de tal manera que seamos remanente de Dios, que tengamos la seguridad de nuestra salvación, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Porque miren, es bien fácil, hermano, dar por sentado de que somos salvos así nomás. Yo cada día, no sé, ¿me entiendes? Pero voy convenciéndome de que aquel que no recibe a Dios de verdad y que viene a la iglesia no es salvo. Puede venir a la iglesia, hermano, pero no es salvo. Porque ser salvo significa
que usted se va a agarrar y va a glorificar al gran yo soy. Y va a glorificar al Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Y va a estar allí y va a permanecer. No importa donde Dios lo ponga. Porque Dios tiene ejércitos estratégicamente ubicados. Dios es un estratega tremendo para que aquellos que lleven luz a los lugares donde hay oscuridad, hermanos. Porque hay oscuridad por ahí un montón, hermanos. Allá afuera hay unos apagones como los que teníamos en el tiempo de la guerra en El Salvador. Y aquí cuando venimos a la iglesia sentimos que hay alegría y gozo. Aquí hay alegría y gozo, allá hay luz apagada. Y nosotros somos la sal y la luz de la tierra, hermanos. Somos la sal de la tierra para preservar. Y somos la luz para iluminar a los que no quieren creer o creen a medias. Dios quiere, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios pueda derramarse y puede haber un avivamiento en este país, como debe haber un avivamiento en Estados Unidos, como debe haber un avivamiento en cada una de las naciones de la tierra, para que reconozcan al único Dios verdadero, al único que no hay otro Dios, no hay otro Dios más que Dios, no hay otro, como dice aquí la Escritura, que los samaritanos adoraban a otros dioses y que adoraban al Dios verdadero también, llenos de cosas que desagradaban a Dios. Hay un único Dios que no comparte su gloria con nadie. Él es el único Dios al que tenemos que adorar. Es el único Espíritu Santo que nos fortalece. Es el Cordero de Dios que nos limpió y derramó su sangre en la cruz para limpiarnos de toda nuestra maldad. Y aún con todo eso, hermanos, todavía no logramos entender, no logramos apreciar el sacrificio de la cruz. No miramos a la cruz y no miramos el sacrificio de Cristo, sino que miramos otras cosas. Dios quiera que nos dé perseverancia para mantenernos donde tenemos que mantenernos, hermanos. Que Dios sea glorificado, que su nombre sea bendecido, que su nombre pueda expandirse por todas las naciones de la tierra, para que, llegado el momento, sea dada por finalizado la gran comisión y el Señor venga por su iglesia. Y yo quiero estar ahí en el cielo, hermano. Y yo quiero que ustedes estén en el cielo también. Estén en esas mansiones celestiales. Allá nos vamos a ver. Allá nos vamos a gozar por la eternidad. Pero tenemos que ser uno. La iglesia es una. No un montón de iglesias. Una iglesia. La iglesia de Jesucristo. Y nosotros tenemos que mantenernos en ella si queremos alcanzar la vida eterna, hermanos. Podemos tener caídas porque la vida cristiana no es fácil, hermanos. No hay nada, mucha gente dice que es bien fácil, ¿verdad? Venite, convertite, hay esas bendiciones. Mi hermano, hay bendiciones, pero hay unas pruebas igual de tremendas. Pero debemos de mantenernos para no ser como el mago Simón, hermanos. Que él creía que él llegó sorprendido por las maravillas y por las cosas sobrenaturales que hacía Felipe. Eso fue lo que lo atrajo. Como viene mucha gente a la iglesia muchas veces, ¿verdad? Que oyen que en tal parte se están ocurriendo milagros y vienen acá y dicen, qué bonito, ¿verdad? Y puchica, que aquí está bien alegre el ambiente y cómo cantan y todo, pero su corazón está por otro lado. Les gusta el milagro, pero no les gusta el santo. Les gusta el milagro, pero no les gusta el santo, hermanos. Así que es mi anhelo de mi corazón, hermanos, que nosotros día a día nos acerquemos más a Dios. Que podamos, fíjense que la palabra de Dios es como cuando nosotros respiramos. Nosotros respiramos la palabra de Dios y vamos a exhalar, ¿saben qué? Oración. Cuando aprendemos a entender la palabra de Dios, aprendemos a orar también para darle gracias a Dios por todas las cosas lindas que hace en nuestras vidas. Que podamos orar y que seamos un equipo de oración, hermano, tremendo, guerreros de oración. La iglesia necesita guerreros de oración, hermano. No estamos peleando contra sangre ni carne, estamos peleando contra potestades. Estamos peleando
contra el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, hermanos. Estamos peleando contra maldad incubada. Estamos peleando día a día con cosas con la atracción del mundo en nuestras vidas. Estamos peleando día a día con el materialismo que vivimos en esta sociedad. Todos los días peleamos. Todos los días peleamos. Imagínense yo sé que cada uno de ustedes cuando mira cosas nuevas, yo sé que ustedes tienen de todo, pero cuando miran cosas novedosas, a lo mejor ya tienen algo que a este viejito ya no les gusta, ¿verdad? Porque queremos comprar más de las cosas materiales sin necesitarlas. Y entramos en una condición de consumismo que nos aleja cada día de Dios. Porque queremos trabajar más. Yo sé que el trabajo es necesario porque tenemos biles que pagar, ¿verdad? Pero que eso no nos aparte de Dios, hermanos. Que nuestras necesidades no nos aparten de Dios. Pongámonos en manos de Dios, porque dice su palabra y aquí hay promesa, hermanos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. No busque las añadiduras primero y después el reino de Dios. Busque primero el reino de Dios y su justicia. Y cuando usted logre eso, lo demás vendrá en la manera en que Dios quiera dárselo. Hermanos, pongámonos de pie, vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias a esta hora, oh Dios, por tu grande misericordia, Señor, que nos permites a nosotros, Señor, día a día poder respirar, Señor, porque nos das un día de vida solo por tu pura misericordia, oh Dios. Bendice esta iglesia, Señor, que está en formación, pero que trabaja como iglesia, Señor. Es tu iglesia, son tus hijos, Señor, y derrama de ellos bendiciones hasta que sobreabunde, oh Dios. Tú que miras el corazón de todos y cada uno y que nos examinas y puedes saber qué es lo que en ellos hay, Señor. Límpianos, fortalécenos con tu Santo Espíritu. Danos un corazón nuevo, renovado, oh Dios, para que podamos adorarte en espíritu y en verdad, para que podamos entender que tú, oh Dios, eres único y verdadero, que tú nos amas con amor eterno, que tu misericordia, oh Dios, es grande, grande, grande como los cielos, Señor, y que es tu misericordia la que nos sostiene, Señor. Te damos gracias en esta noche por todos los que estamos aquí presentes, Señor, y por todos aquellos que no pudieron venir. Bendícelos de igual forma, Dios, en donde quiera que se encuentren. Te damos gracias, Señor, te glorificamos. Para ti la gloria y la honra, Señor. Esto, Señor, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.